cierro los ojos y aún puedo escuchar aquel tono frío que atravesó la línea telefónica como un cuchillo. Era la voz de mi hijo, Javier, mi único hijo, aquel a quien di la vida y por quien tantas veces renuncié a mis propios sueños. La llamada llegó en una tarde calurosa de Sevilla, mientras el sol bañaba las tejas del barrio de Triana con un resplandor dorado. Yo estaba sentada en mi sillón de mimbre, repasando mentalmente la lista de compras para la semana, cuando el timbre del teléfono retumbó en la cocina. Contesté sin pensar, con esa mezcla de alegría y expectativa que siempre me provocaba escuchar su voz. Pero lo que recibí fue un golpe directo al corazón. Mamá, mañana nos vamos a Barcelona. Tu casa en Cádiz y tu coche ya los vendí. Necesitábamos el dinero. Adiós. No hubo espacio para protestar, para preguntar, para suplicar. La llamada se cortó antes de que pudiera articular siquiera un ¿cómo? El silencio que quedó después fue ensordecedor. Recuerdo que el auricular se me resbaló de la mano y cayó al suelo con un golpe seco. Me quedé allí, paralizada, mirando el mosaico de la cocina como si de repente se hubiera abierto un abismo bajo mis pies. La casa en Cádiz, mi refugio, mi santuario frente al mar. Cada verano pasábamos allí semanas enteras, Javier corriendo por la arena de la Costa de la Luz, Miguel, mi difunto esposo, tocando unas palmas al compás de un fandango improvisado, y yo preparando tortillas de camarones que hacían las delicias de todos los vecinos. Aquel lugar estaba impregnado de recuerdos, de risas, de lágrimas compartidas, de noches de luna llena con guitarras flamencas sonando en la terraza. Y ahora, todo eso se había esfumado con una simple transacción, como si fueran papeles viejos sin valor. Y el coche, aquel Seat 600 que Miguel había cuidado como a un miembro más de la familia. Era mucho más que un vehículo, era el símbolo de nuestra juventud, de los viajes improvisados por Andalucía, de las escapadas románticas a Ronda y Granada. Miguel lo lavaba cada domingo, silbando mientras pasaba el trapo por la carrocería verde oliva. Era, en cierto modo, la última huella tangible de su presencia en mi vida. Saber que Javier lo había vendido sin una palabra, sin pedir mi consentimiento, fue como si hubiera arrancado una parte de mi alma. Me levanté tambaleante y fui hacia la ventana. Afuera, el barrio seguía con su bullicio habitual, niños jugando a la pelota en la callejuela, vecinos saludándose desde los balcones, el olor a azahar flotando en el aire. Todo parecía igual, y sin embargo, para mí, nada lo era. Sentí un nudo en la garganta y, por primera vez en muchos años, dejé que las lágrimas corrieran libres por mi rostro. ¿Qué te ha pasado, hijo mío? Susurré al vacío. ¿En qué momento te alejaste tanto de mí? Las palabras resonaron en la habitación silenciosa, sin respuesta. Esa noche no pude dormir. Me revolvía en la cama, escuchando el tic-tac del reloj de pared que había pertenecido a mis padres. Cada sonido era un recordatorio del tiempo perdido, de la distancia creciente entre Javier y yo. Me preguntaba si era culpa mía, si mi exceso de ternura lo había convertido en un hombre incapaz de valorar lo que tenía. Quizás le di demasiado, o tal vez no le di lo que realmente necesitaba: límites, responsabilidad, el peso de ganarse las cosas por sí mismo. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados por el llanto, decidí subir al desván. No sé por qué, quizás buscaba algún consuelo entre las viejas pertenencias de Miguel. Allí arriba, el aire olía a polvo y madera envejecida. El sol entraba a través de una rendija, iluminando cajas y baúles cubiertos con mantas descoloridas. Mis manos temblaban mientras apartaba objetos, hasta que tropecé con un pequeño cofre de madera, cerrado con un candado oxidado. Lo reconocí de inmediato. Miguel lo había guardado con celo, siempre diciendo que eran cosas de hombres y que algún día me lo mostraría. Nunca insistí, confiaba en él plenamente. Con un esfuerzo, logré forzar el candado. Dentro, cuidadosamente ordenados, encontré sobres amarillentos, documentos notariales, y varias cartas dirigidas a mí. Me senté en el suelo, incapaz de contener la curiosidad. Abrí la primera carta y la voz de Miguel pareció regresar desde el más allá. Carmen, mi amor. Si estás leyendo esto,
significa que ya no estoy contigo. No quiero que sufras, sino que recuerdes que siempre pensé en ti y en nuestro hijo. A lo largo de mis años como marino y más tarde como inversor, he guardado para ti una parte de todo lo que ganaba. Tal vez nunca lo sospechaste, pero tenemos más de lo que aparenta nuestra vida sencilla en Triana. Hay propiedades, cuentas de inversión, y sobre todo, un legado que deseo que uses con sabiduría. No confíes ciegamente en nadie, ni siquiera en Javier, hasta que demuestre estar listo. Este tesoro es para asegurar tu tranquilidad y, ojalá, para enseñarle a él el valor de la responsabilidad. Mis manos temblaban. El corazón me latía con fuerza, como si cada palabra de Miguel me devolviera un pedazo de esperanza. Continué revisando los documentos, títulos de propiedad en Sevilla, Cádiz y Málaga, acciones en un fondo de inversión suizo, y una escritura que revelaba algo sorprendente: el edificio donde vivía Javier con Isabel, su esposa, en realidad pertenecía a una sociedad limitada cuyo único beneficiario era yo. De pronto, mi dolor comenzó a transformarse en otra cosa: determinación. La traición de Javier había sido un golpe bajo, pero tal vez era también una oportunidad. Miguel, de algún modo, había previsto que llegaría el día en que nuestro hijo necesitaría una lección de vida. Y ahora me correspondía a mí impartirla, no con gritos ni reproches, sino con inteligencia, paciencia y un plan que lo obligara a enfrentarse a sí mismo. Guardé todo con cuidado en una carpeta y bajé del desván. Mientras lo hacía, sentí que una nueva fuerza me recorría las venas. Ya no era solo la viuda herida, era la guardiana de un legado, la protectora de una memoria y, sobre todo, una madre dispuesta a rescatar a su hijo de sus propios errores, aunque él no lo supiera todavía. Los días siguientes fueron un torbellino de pensamientos y emociones. Había pasado de la desolación más profunda a una especie de claridad helada. Mientras preparaba café en la cocina o regaba las macetas de geranios en el balcón, mi mente no dejaba de trabajar. ¿Cómo podía recuperar lo que Javier había destruido sin siquiera darse cuenta? ¿Cómo enseñarle que la vida no se reduce a perseguir ilusiones fáciles ni a vender los recuerdos de su familia como si fueran chatarra? Decidí que no podía hacerlo sola. Entre las cartas de Miguel había un nombre que aparecía repetidamente: Diego Martín, abogado de confianza y viejo amigo de mi esposo. Recordaba haberlo visto en un par de cenas, un hombre de mediana edad, serio y discreto, de esos que transmiten seguridad con solo mirarte a los ojos. Tomé el teléfono y marqué su número con cierto temblor en las manos. Señora Carmen, ¿cuánto tiempo?, respondió con voz cálida cuando escuchó mi nombre. ¿Cómo se encuentra? Un poco perdida, Diego, admití. Pero necesito hablar con usted. Es urgente. Concertamos una cita en su despacho, un edificio señorial en pleno centro de Sevilla. Cuando llegué, con mi mantilla negra sobre los hombros y el corazón latiendo con fuerza, me recibió con un gesto respetuoso y me condujo a su oficina. El olor a cuero y papel antiguo llenaba el ambiente. Le mostré los documentos, las cartas de Miguel, las escrituras y la prueba de que, a pesar de las apariencias, yo era la verdadera dueña de varias propiedades, incluyendo el edificio donde vivía Javier. Diego escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, suspiró y me miró con gravedad. Su marido era un hombre muy inteligente, Carmen. Y muy precavido. Ha dejado todo perfectamente blindado. Lo que ha hecho Javier, vender la casa de Cádiz y el coche, puede ser revertido. Al menos la casa, porque legalmente estaba protegida. El coche, eso será más difícil, pero no imposible. No quiero humillar a mi hijo, le aclaré, con la voz quebrada. Solo quiero que aprenda, que entienda que la vida no es un juego de apuestas. Entonces debemos actuar con paciencia, respondió Diego. Permítame revisar todos estos papeles. Mientras tanto, le aconsejo que no diga nada a Javier. Déjelo pensar que ha tomado las riendas, hasta que caiga en cuenta de dónde lo han llevado sus decisiones. Salí de aquel despacho con una mezcla de alivio y angustia. Al menos no estaba sola. Tenía un plan, aunque aún nebuloso, y un aliado en quien confiar. Mientras tanto,
la vida de Javier en Barcelona seguía un rumbo cada vez más oscuro. Lo supe por llamadas esporádicas, secas y tensas, que apenas duraban unos segundos. Siempre estaba apurado, siempre hablaba de reuniones y socios, palabras que pronunciaba con una falsa seguridad que no lograba disimular la ansiedad que se escondía detrás. Su esposa, Isabel, había sido desde el principio una mujer ambiciosa. De familia de comerciantes en declive, había visto en Javier un trampolín para recuperar el estatus que creía merecer. Nunca aceptó mi sencillez, mis vestidos modestos ni mi vida en Triana. Para ella, Sevilla era demasiado pequeña, soñaba con Barcelona, con sus rascacielos modernos y su mundo empresarial. Fue ella quien convenció a Javier de vender la casa y el coche. Y detrás de Isabel estaba Carlos, un supuesto inversor que se movía con traje caro y sonrisa de tiburón, pero cuyo pasado estaba plagado de estafas y vínculos con gente peligrosa. Un día, mientras pelaba naranjas en mi cocina, recibí una llamada inesperada de una vecina de Cádiz, doña Rosario, que había visto a unos extraños inspeccionando mi antigua casa frente al mar. «Carmen, hija, ¿de verdad vendiste la casa?», me preguntó con voz preocupada. Porque esos hombres no parecían compradores normales, parecían otra cosa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No quise alarmarla, así que respondí con evasivas, pero colgué con el corazón encogido. Estaba claro que el asunto iba más allá de una simple venta. Esa misma noche, Diego me llamó al fijo. «He estado investigando, Carmen», me dijo con tono grave. «El tal Carlos no es empresario. Está fichado en Barcelona por fraude y tiene contactos con un grupo de prestamistas muy peligrosos. Si Javier se ha asociado con él, está jugando con fuego». Me llevé la mano al pecho, como si de pronto me faltara el aire. La idea de que mi hijo, mi niño, estuviera metido en ese mundo me revolvía las entrañas. Pero al mismo tiempo, supe que era inevitable, tarde o temprano, la vida le mostraría la cara más dura de sus malas decisiones. Los días se sucedieron con lentitud, marcados por mi rutina en Triana, misa por la mañana, paseo por la ribera del Guadalquivir, encuentros con las vecinas para charlar en la plaza. Pero dentro de mí, todo era un torbellino. Al caer la noche, me sentaba junto a la ventana con una vela encendida, rezando por Javier y recordando las palabras de Miguel en aquella carta: «No confíes ciegamente en nadie, ni siquiera en Javier, hasta que demuestre estar listo». Y, como si el destino me escuchara, al cabo de unas semanas recibí una llamada distinta de Javier. Ya no sonaba arrogante ni seguro. Su voz temblaba, cargada de miedo. «Mamá, necesito hablar contigo». «Isabel». «Carlos, las cosas no han salido como esperábamos. Estoy en problemas». Su confesión no fue larga, pero suficiente para entender la magnitud del desastre. Carlos había usado su nombre para firmar préstamos con prestamistas del puerto de Barcelona. Isabel lo había alentado todo, convencida de que pronto vivirían entre lujos. Pero el negocio había fracasado, el dinero se había evaporado, y ahora los acreedores amenazaban con hacerle daño si no pagaba. Colgué con el corazón encogido, pero también con una certeza: el momento de la lección había llegado. Javier regresaría a Sevilla, derrotado, y yo debía estar lista. No como la madre llorosa que él recordaba, sino como la mujer fuerte que Miguel siempre supo que yo podía ser. Me arrodillé frente al altar pequeño que tenía en mi sala, con una imagen de la Virgen de la Esperanza, y recé: «Dame fuerzas, Señora. Que el amor no me ciegue, que la justicia sea mi guía, y que este hijo mío encuentre el camino de vuelta, aunque tenga que perderlo todo primero». La tarde en que Javier regresó a Sevilla estaba nublada, como si el cielo también presintiera la tormenta que traía consigo. Recuerdo que yo estaba barriendo el patio interior de mi casa en Triana cuando escuché los golpes en la puerta. Eran fuertes, desesperados, casi como si temiera que nadie le abriera. Me limpié las manos en el delantal y abrí con cautela. Allí estaba él, mi hijo, mi Javier. Pero ya no era el mismo muchacho altivo que me había llamado semanas atrás con tono frío. Sus ojos estaban hundidos, la barba descuidada, la ropa arrugada y manchada.
Tenía el aire de un hombre derrotado, roto por dentro. «Mamá», dijo con un hilo de voz, y de pronto se desplomó de rodillas frente a mí. Sentí un nudo en la garganta. Mi instinto de madre me empujaba a levantarlo, a abrazarlo, a prometerle que todo estaría bien. Pero recordé las palabras de Miguel, las cartas, y el consejo de Diego. No debía apresurarme a consolarlo. Javier necesitaba enfrentarse a sus errores. «Levántate, hijo», le dije con serenidad. «No es en la calle donde se habla de estas cosas». Lo ayudé a entrar y lo senté en la mesa de la cocina. El aroma del guiso de lentejas aún flotaba en el aire, y por un momento pensé que aquel olor casero podía reconfortarlo, devolverle un poco de la infancia que parecía haber olvidado. Javier bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. «Todo salió mal, mamá. Isabel me dejó, se fue con Carlos. Y él me ha hundido. Usó mi nombre para pedir préstamos a gente muy peligrosa. Me buscan, dicen que debo pagar o…», se interrumpió, tragando saliva. «Tengo miedo, mamá». Me crucé de brazos, tratando de contener la oleada de compasión que amenazaba con romper mi fachada de firmeza. «¿Y qué esperabas?», pregunté con voz grave. «Vendiste lo único que quedaba de tu padre. Nuestra casa, nuestro coche, los recuerdos de toda una vida. ¿Por un sueño vacío? ¿Por seguir a una mujer que nunca entendió lo que significa la familia?». Él alzó la vista, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Sé que me equivoqué. Sé que te fallé, mamá. Pero no tengo a dónde ir. Por favor, déjame quedarme aquí, aunque sea en el desván. No te pido nada más». El silencio se instaló en la cocina, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Sentí que aquella súplica me desgarraba el corazón, pero también supe que era la oportunidad que el destino me ofrecía. «Podrás quedarte», respondí al fin. «Pero no como antes. Esta no es la casa donde vienes a descansar mientras otros cargamos con tus errores. Aquí aprenderás a vivir de nuevo, a ganarte cada día con tus manos». Javier asintió rápidamente, como un náufrago que se aferra a la tabla que le lanzan. «Lo que sea, mamá. Haré lo que me digas». Me levanté y le serví un plato de lentejas. Lo observé comer con avidez, como si llevara días sin probar bocado. Aquella imagen me recordó al niño que corría por la playa de Cádiz, lleno de energía y de vida. ¿En qué momento se había torcido su camino? Quizá nunca lo sabría con certeza. Esa noche lo acomodé en una habitación pequeña, la que había quedado vacía desde que murió Miguel. No era lujosa, una cama sencilla, una manta de lana, un crucifijo en la pared. Pero para Javier, en aquel momento, parecía un palacio. Mientras él dormía, yo bajé al salón y encendí la lámpara de aceite. Saqué de nuevo la carpeta con los documentos de Miguel y los coloqué sobre la mesa. Los repasé con calma, subrayando mentalmente cada detalle. Sabía que en los próximos días tendría que tomar decisiones importantes, hablar con Diego, contactar con las autoridades, encontrar la manera de proteger a Javier de los prestamistas sin que él supiera que detrás estaba yo. A medianoche, escuché pasos en el pasillo. Era Javier, que no podía dormir. Lo vi de pie en la puerta, con los ojos enrojecidos. «Mamá, gracias por dejarme volver», murmuró. «No lo merezco». Lo miré fijamente, con el corazón dividido entre ternura y dureza. «Lo que no mereces es seguir siendo un niño grande. Mañana mismo buscarás trabajo. Hay un bar de tapas en la esquina donde siempre falta personal. Ve allí y ofrece tus manos. Empieza desde abajo, Javier. Solo así sabrás cuánto vale realmente el pan que te llevas a la boca». Él asintió sin protestar. Y en ese gesto, por primera vez en mucho tiempo, vi un rastro de humildad. Cuando se retiró, me quedé sola, mirando el crucifijo de la pared. Susurré una oración silenciosa. «Miguel, amor mío, tu hijo ha vuelto, aunque destrozado. Dame fuerzas para guiarlo sin perderme yo misma.
que aprenda lo que nunca quiso escuchar, aunque duela. Al día siguiente, Sevilla amaneció con un cielo despejado. El sol iluminaba las callejuelas de Triana y el murmullo del Guadalquivir traía consigo una promesa de renovación. Vi a Javier salir con paso inseguro hacia el bar de tapas, vestido con ropa sencilla que le presté, sin rastro del joven arrogante que había creído conquistar Barcelona. Y yo, desde la ventana, comprendí que aquel era solo el principio. La verdadera prueba aún estaba por llegar. Porque las deudas con el mundo que lo había arrastrado seguían vivas, y tarde o temprano, vendrían a reclamar lo que creían suyo. Dientes se convirtieron en una rutina silenciosa pero reveladora. Javier salía temprano hacia el bar de tapas y regresaba entrada la noche, con las manos enrojecidas de fregar platos y la ropa impregnada del olor a aceite y vino barato. Nunca pensé que ver a mi hijo trabajando con humildad pudiera darme tanta paz. No era un castigo, era un renacer, aunque él aún no lo comprendiera del todo. Mientras tanto, yo seguía urdiendo mis propios planes. Cada noche, cuando Javier dormía, sacaba los documentos del viejo arcón de Miguel. Eran papeles que, de ser usados con inteligencia, podían cambiarlo todo: escrituras de terrenos en Cádiz, certificados de acciones en una empresa naviera, e incluso una cuenta bancaria en Suiza que ni Javier ni nadie en la familia conocía. Miguel había sido más astuto de lo que muchos pensaban, y su previsión ahora se convertía en mi salvación. Una tarde decidí visitar a Diego. Tomé el tranvía hacia el centro de Sevilla y me bajé cerca de la Plaza Nueva. El despacho de Diego estaba en un edificio antiguo, con paredes de piedra y balcones de hierro forjado. Al entrar, lo encontré rodeado de montones de expedientes, pero me recibió con una sonrisa franca. «Doña Carmen», dijo, estrechándome la mano. «Me alegra que haya venido. ¿Ha pensado en lo que le propuse?». Saqué la carpeta y la abrí sobre su escritorio. «Aquí está todo, Diego. Miguel dejó más de lo que jamás imaginé. Pero necesito su ayuda para mover estas piezas sin que mi hijo sospeche demasiado pronto». Diego hojeó los papeles con ojos atentos, como un ajedrecista que contempla el tablero antes de dar el primer movimiento. «Esto es sólido», comentó. «Con estas escrituras, usted puede recuperar autoridad frente a cualquier acreedor. Y más aún, puede demostrar que nunca dependió de lo que Javier e Isabel manipularon. Pero debo advertirle, Isabel y Carlos no se quedarán quietos cuando lo sepan». «Lo sé», respondí con firmeza. «Y precisamente por eso debemos ser discretos. Ellos creen que Javier está acabado, que yo soy solo una anciana que sobrevive con migajas. Que sigan creyéndolo». Diego asintió, comprendiendo el valor de la estrategia. «Entonces haremos lo siguiente: pondremos los terrenos de Cádiz a su nombre oficial en el registro, reactivaremos la cuenta bancaria con un poder notarial y prepararemos un testamento nuevo. Así, cuando llegue el momento, usted podrá decidir cómo y a quién dejar su herencia, y nadie podrá manipularla». Sus palabras me dieron un escalofrío. No era venganza lo que buscaba, sino justicia. Una justicia que Javier debía aprender, aunque le doliera. Cuando regresé a Triana esa noche, encontré a Javier sentado en la cocina, con los codos apoyados en la mesa. Tenía una mirada perdida, como de niño cansado. «Hoy me ofrecieron quedarme fijo en el bar, mamá», me dijo. «No es gran cosa, pero al menos es algo». Lo observé con calma, reprimiendo la sonrisa que quería escaparse. Poco a poco, la semilla estaba germinando. «El trabajo dignifica, hijo. No importa si friegas platos o sirves copas. Lo que importa es que lo haces con tus manos limpias». Él asintió, y en sus ojos noté una chispa de orgullo que hacía mucho no veía. Pero aquella calma duró poco. 2 días después, mientras yo compraba verduras en el mercado de Triana, escuché un murmullo entre las vendedoras. Hablaban de Isabel y Carlos, que habían sido vistos en un restaurante caro, celebrando su nuevo comienzo. Una de ellas incluso comentó que presumían de haber dejado, en la ruina, a cierta viuda ingenua y a su hijo. Sentí un fuego recorrerme la sangre.
Era evidente que Isabel y Carlos creían que ya tenían la partida ganada. Pero lo que ignoraban era que yo estaba moviendo mis fichas en silencio. Esa misma tarde cité a Diego nuevamente. Necesito que todo esté listo pronto, le dije con determinación. Isabel y Carlos se sienten invencibles, pero cuanto más confiados estén, más fuerte será su caída. Diego me miró con respeto, casi con admiración. Doña Carmen, usted tiene la entereza de una reina. Su esposo estaría orgulloso. Al volver a casa, encontré a Javier repasando unas cuentas en un cuaderno. Levantó la vista y dijo con timidez: Mamá, estoy pensando en devolverte algo de lo que gano en el bar. No es mucho, pero quiero ayudarte con la comida. Apreté los labios para no llorar. Ese gesto, pequeño pero inmenso, era la prueba de que mi hijo empezaba a despertar del sueño egoísta en el que había vivido. Guárdalo, Javier. Lo vas a necesitar. Ya habrá tiempo para hablar de eso, respondí, acariciándole la mano. Esa noche, antes de dormir, recé una vez más frente al crucifijo. Pero esta vez no pedí fuerzas. Pedí paciencia. Porque la batalla aún no había comenzado realmente, y sabía que Isabel y Carlos pronto harían un movimiento inesperado. Lo que ellos no sabían era que yo ya tenía la partida preparada, y que cuando llegara el momento, no solo protegería mi legado, sino que les enseñaría a todos el valor de la verdad. N de deuda. ¿Qué es esto, Javier? Pregunté, tratando de mantener la calma. Isabel, murmuró él, sin mirarme. Firmé unos papeles hace meses, cuando aún estaba con ella. Un préstamo de $20,000. Carlos fue el aval. Ahora lo reclaman, y dicen que si no pago en 30 días, perderé hasta lo poco que tengo. Sentí que la sangre me hervía. Isabel y Carlos no solo habían vaciado la herencia de Miguel, también habían dejado a Javier atado a sus trampas. ¿Y tú sabías esto? Lo miré con dureza. Él agachó la cabeza, derrotado. Creí que era solo un favor temporal. Isabel me aseguró que todo estaba controlado. Isabel me aseguró. Esas palabras eran como puñales. Ella siempre aparecía como la sombra venenosa detrás de cada error de mi hijo. Esa tarde, mientras Javier dormía exhausto, salí al despacho de Diego con los documentos de Miguel bajo el brazo. Cuando le conté lo del préstamo, su expresión se endureció. Esto es grave, dijo, golpeando suavemente la mesa con los nudillos. Carlos está moviendo hilos para hundir a Javier del todo. Pero no saben que usted tiene cartas ocultas. Le mostré entonces la escritura del terreno en Cádiz y el extracto de la cuenta en Suiza. ¿Cree que esto puede servir para detenerlos? Diego sonrió de manera calculada. Más que detenerlos, doña Carmen. Con estas pruebas, podemos demostrar que Isabel y Carlos actuaron con mala fe, incluso con fraude. Si ellos insisten en perseguir a Javier con los acreedores, podemos girar la partida y acusarlos de usura. Respiré hondo. La idea de llevarlos a los tribunales me tentaba, pero aún no era el momento. No quiero apresurarme, dije. Quiero que caigan por su propio peso, cuando estén más seguros de su victoria. Diego asintió, comprendiendo la táctica. Al día siguiente, mientras compraba pan en la esquina, escuché las voces de dos hombres discutiendo cerca. Me escondí tras un poste. Eran Carlos y un acreedor, un tipo robusto de chaqueta de cuero. No te preocupes, decía Carlos. Ese muchacho no podrá pagar ni la mitad. Déjalo hundirse, y cuando esté contra las cuerdas, yo me encargaré de que firme lo que necesitamos. El acreedor asintió con una sonrisa torcida. Regresé a casa con el corazón en llamas. Ya no era solo contra Javier, era contra mi familia, contra la memoria de Miguel, contra mí. Esa noche, mientras Javier me decía con voz rota que no sabía cómo salir de la situación, le respondí con serenidad. Hijo, no todo está perdido. A veces la oscuridad más profunda anuncia que la aurora está cerca. Él me miró con escepticismo, pero no insistí.
En secreto, concerté otra cita con Diego. Quiero activar la cuenta en Suiza, le dije con firmeza. Pero no para salvar a Javier inmediatamente. Quiero que ese dinero esté listo cuando llegue la hora de revelar la verdad. Diego me miró fijamente, sorprendido por mi temple. Usted planea algo grande, ¿verdad? Planeo justicia, respondí. Mientras tanto, Isabel y Carlos seguían con su teatro. Se dejaban ver en cafés elegantes, vestidos con ropa nueva, hablando en voz alta de negocios que jamás existieron. El barrio murmuraba que habían dado un golpe maestro. Una vecina, doña Pilar, se acercó una tarde y me dijo con voz compasiva: Carmen, dicen que Isabel y Carlos ya planean mudarse a Madrid. Que allí tienen amigos influyentes, ¿y usted? ¿Cómo se las arregla? La miré con calma, y solo respondí: no se preocupe, Pilar. Cada cual cosecha lo que siembra. Esa noche, Javier recibió una visita inesperada. 2 hombres golpearon la puerta, exigiendo el pago inmediato del préstamo. Yo me interpuse. Salgan de mi casa, les dije con voz firme. Ningún negocio se resolverá a medianoche. Los hombres rieron, burlones. Su hijo nos debe, señora. Y cuando la deuda habla, no hay madre que lo salve. Los miré a los ojos con tal dureza que vacilaron. Váyanse. Y díganle a su jefe que pronto tendrá noticias que no le gustarán. Se marcharon, confundidos. Javier, pálido, me miraba como si viera a otra persona. Mamá, ¿de dónde sacas tanta fuerza? Lo abracé con ternura. De tu padre, hijo. Y de la verdad. Esa verdad que tarde o temprano se impondrá. Lo que ni Javier ni Isabel sabían era que la rueda del destino ya estaba girando. Y yo estaba lista para soltar el golpe que cambiaría todo. La tensión en casa era insoportable. Javier apenas dormía, caminaba de un lado a otro como un animal acorralado. Cada día llegaban nuevas cartas, nuevos reclamos. Los acreedores apretaban el cerco. Isabel, mientras tanto, se dejaba ver en coches de lujo, entrando a restaurantes donde nunca antes la habían dejado pasar. El barrio murmuraba que los vencedores eran ellos. Yo observaba en silencio. Fingía fragilidad, como si no tuviera salida. Pero en mi interior, la calma se mezclaba con una fuerza desconocida. Sabía que el momento se acercaba. Una mañana, Isabel apareció en la puerta con una sonrisa venenosa. Carmen, vengo a hablar claro, dijo, cruzando los brazos. Tu hijo ya está acabado. Los acreedores lo aplastarán, y lo sabes. Si quieres que no termine en la cárcel, hay una salida. ¿Cuál? Pregunté con serenidad. Que firme la cesión del terreno en Cádiz. Ese pedazo de tierra sin valor que aún tienen a su nombre. Con eso, nosotros negociamos, y Javier quedará libre. La miré fijamente. El terreno en Cádiz. El mismo que Miguel había registrado con tanto cuidado. Isabel no sabía su verdadero valor. Bajo esos papeles que ella despreciaba se escondía una inversión millonaria en permisos para construir un complejo turístico. Sonreí levemente. Déjame pensarlo, Isabel. No todas las decisiones se toman en un instante. No tardes, respondió ella, creyéndose dueña del tablero. La ruina no espera. Cuando se fue, Javier estalló. No podemos aceptar, mamá. Ese terreno es lo último que nos queda. Lo abracé con calma. Tranquilo, hijo. No vamos a entregarlo. Pero tampoco vamos a mostrar todas nuestras cartas todavía. Esa misma tarde cité a Diego en el despacho. Le entregué una carpeta sellada. Aquí están los documentos del terreno en Cádiz, le dije. Quiero que investigue discretamente cuánto vale en este momento. Diego hojeó los papeles y levantó las cejas. Doña Carmen, esto no es cualquier terreno. Con los permisos aprobados,
Hablamos de al menos $3 millones. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La obra de Miguel, su visión de futuro, estaba intacta. Y ahora se convertiría en el arma que derrumbaría la soberbia de Isabel y Carlos. Guarde esta información en secreto, le pedí. Solo la revelaremos en el momento justo. Días después, los acreedores regresaron con amenazas más duras. Javier, desesperado, estuvo a punto de firmar un acuerdo que lo dejaba sin nada. Lo detuve con un gesto firme. Antes de firmar, quiero que hablemos con mi abogado, dije. Los hombres bufaron, pero aceptaron. Fue entonces cuando Diego entró en escena. Con voz tranquila, desplegó sobre la mesa un extracto bancario y los documentos del terreno. Señores, dijo, mirando a los acreedores a los ojos, mi clienta no es una anciana indefensa. Posee activos suficientes para cubrir cualquier deuda, pero no con ustedes, que actúan bajo instrucciones turbias de Carlos Mendoza. Si persisten en este camino, no solo quedarán sin un centavo, sino que además enfrentarán cargos por extorsión. Los hombres se removieron incómodos. No esperaban resistencia. Esto no se acaba aquí, gruñó uno de ellos antes de salir. Javier me miró atónito. Mamá, ¿qué fue eso? ¿De dónde salió todo? Lo acaricié en el rostro. Paciencia, hijo. No todo se revela de golpe. Confía en mí. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. La primera ficha había caído. Isabel y Carlos aún pensaban que nos tenían atrapados, pero ya estaban caminando sobre el filo de la navaja. Unos días después, los rumores comenzaron a correr. Se decía que Carmen Morales, la viuda humilde y derrotada, en realidad tenía recursos ocultos. Isabel, furiosa, vino a encararme. ¿Qué estás tramando, vieja bruja?, me gritó frente a la casa. La miré con calma, casi con compasión. Lo mismo que siempre, Isabel, cuidar lo que es mío y proteger a mi familia. Ella rió con desdén, pero en sus ojos brillaba la primera chispa del miedo. Y yo, en silencio, supe que la guerra apenas comenzaba. El día de la reunión llegó como una tormenta anunciada. El despacho de abogados de Diego estaba iluminado por una luz fría, las persianas a medio bajar, el aire cargado de tensión. Yo me senté al centro de la mesa, con Javier a mi lado. Frente a nosotros, Isabel y Carlos entraron con paso seguro, como si todavía tuvieran el control absoluto de la partida. «Qué pérdida de tiempo», dijo Isabel, lanzando su bolso de diseñador sobre la mesa. «Terminemos con esto de una vez». Carlos sonrió con suficiencia, ajustando su corbata. «Carmen, no prolongues tu agonía. Sabemos que no tienes nada. Firma la cesión del terreno y evita la humillación pública». Yo permanecí en silencio unos segundos, observándolos como una madre que contempla a dos niños malcriados. Luego, giré mi mirada hacia Diego. «Licenciado, por favor, muestre los documentos». Diego asintió y abrió una carpeta gruesa. Los papeles se deslizaron sobre la mesa con un sonido seco que retumbó en la sala. Isabel arqueó una ceja. Carlos frunció el ceño. «Aquí tienen», dijo Diego con voz firme, «el terreno de Cádiz, del cual ustedes tanto hablan, está valorado en más de $3 millones. Ya cuenta con permisos aprobados para la construcción de un complejo turístico». El rostro de Isabel se desfiguró. «Eso es imposible. Ese terreno era inútil». Diego sonrió con calma. «Imposible para quienes no saben leer más allá de un título. Pero mi clienta y su difunto esposo planearon este proyecto durante años. Todos los papeles están en regla». Carlos golpeó la mesa con el puño. «Eso no prueba nada. Ese dinero aún no existe». Diego lo miró fijamente. «Existe en forma de activos, señor Mendoza. Y mi clienta no solo posee ese terreno, sino también las acciones de una sociedad inmobiliaria que ustedes desconocen. La herencia que ella administra supera, en total,
Los 5 millones de dólares. Un silencio helado llenó la sala. Javier me miraba con los ojos abiertos de par en par, como si estuviera viendo a una desconocida. Isabel intentó recomponerse. No puedes ocultar esto, Carmen. La prensa sabrá que mentiste, que fingiste ser pobre para manipularnos. Me incliné hacia adelante, con voz serena pero cortante. ¿Manipularlos? Isabel, ustedes me despojaron de todo lo que pudieron. Me humillaron, me dejaron en la calle, jugaron con la desesperación de mi hijo. Yo solo guardé silencio, esperando el momento en que su codicia lo cegara por completo. Ella palideció. Carlos, en cambio, intentó levantarse. Esto no tiene validez. Nosotros tenemos los pagarés firmados. Diego levantó otra carpeta. Esos pagarés están viciados. Tenemos pruebas de que los acreedores actuaron bajo instrucciones de usted, señor Mendoza. Esto se llama fraude, y las autoridades estarán muy interesadas en escucharlo. El rostro de Carlos perdió todo color. Mentira. Gritó, pero su voz temblaba. Yo me puse de pie, lentamente. Sentí mi corazón latir con una fuerza serena, como si toda mi vida me hubiera preparado para ese instante. Durante meses soporté sus burlas, su desprecio, sus amenazas. Pensaron que era débil porque no respondía. Pero la verdadera fuerza no está en gritar ni en aplastar al otro. Está en esperar, en resistir y en dar el golpe cuando el enemigo ya no puede levantarse. Javier me tomó de la mano. Tenía lágrimas en los ojos. Mamá, yo no sabía. Le apreté los dedos suavemente. Lo sé, hijo. Y no te culpo. Todos podemos caer en la desesperación. Pero ahora es tiempo de levantarse. Isabel se desplomó en la silla, respirando agitadamente. Carlos, en cambio, salió disparado hacia la puerta, pero uno de los asistentes de Diego le cerró el paso. La reunión aún no termina, dijo Diego con firmeza. Yo los miré a ambos, aquellos que habían intentado destruirnos, y sentí una mezcla de dolor y justicia. Esto no es venganza, Isabel, Carlos. Es la consecuencia de sus actos. Quisieron quedarse con todo, y terminarán sin nada. Un silencio absoluto envolvió la sala. Por primera vez, Isabel no tuvo respuesta. Los días posteriores a aquella reunión fueron un torbellino. Diego se movió con precisión quirúrgica, presentó las pruebas, activó los contactos en el juzgado y en cuestión de una semana Isabel y Carlos recibieron citaciones formales. La noticia se esparció como fuego en un campo seco, empresarios acusados de fraude y estafa millonaria. Sus rostros aparecieron en los periódicos, en los noticieros de la televisión local. El mundo que habían construido sobre mentiras comenzaba a desmoronarse. El día de la audiencia preliminar, la sala estaba repleta. Yo me senté en la primera fila, con Javier a mi lado. Podía sentir el murmullo de los periodistas detrás, el destello constante de las cámaras. Isabel entró con un vestido caro, pero sus manos temblaban al sostener el bolso. Carlos, en cambio, intentaba mantener la compostura, aunque su corbata estaba torcida y sus ojos revelaban noches de insomnio. El juez, un hombre de voz grave y mirada severa, dio inicio a la sesión. Señores, estamos aquí para esclarecer las acusaciones de fraude, falsificación y despojo indebido. Diego se levantó con una carpeta impecable en la mano. Con su permiso, su señoría. Presento los contratos de préstamo, manipulados por el señor Carlos Mendoza. En estos documentos puede verse cómo los acreedores actuaban siguiendo instrucciones suyas para forzar la quiebra de la señora Carmen Herrera. Un murmullo recorrió la sala. Isabel palideció y Carlos apretó los dientes. Eso no prueba nada, dijo Carlos, intentando sonar firme. Solo son papeles. Diego sonrió con serenidad. Permítame continuar. También presento los testimonios de 2 de esos acreedores, quienes confesaron que recibieron pagos directos de la cuenta personal del señor Mendoza.
El juez alzó la vista, fulminando a Carlos con la mirada. ¿Qué tiene que decir sobre esto, acusado? Carlos abrió la boca, pero ninguna palabra salió. El silencio lo hundía más que cualquier prueba. Isabel, desesperada, intervino. Todo esto es un malentendido. Carmen siempre quiso vengarse de nosotros. Ella planeó esta trampa. Yo me puse de pie, con la voz clara, sin necesidad de gritar. No, Isabel. Yo no necesitaba trampa. Ustedes mismos cavaron el hoyo en el que ahora se hunden. El juez golpeó el mazo. Orden en la sala. Señora Herrera, continúe. Respiré profundo. Durante años trabajé junto a mi esposo para construir un patrimonio. Cuando él murió, yo confié en mi familia política. Pero esa confianza fue traicionada. Me arrebataron mi casa, mis bienes, y hasta intentaron quebrar a mi hijo. Yo no busqué venganza, su señoría, solo justicia. Un silencio reverente se apoderó del lugar. Pude ver a Javier con los ojos brillantes, orgulloso por primera vez después de tanto dolor. Diego retomó la palabra. Además, su señoría, aquí están los documentos que prueban la titularidad de la señora Herrera sobre el terreno de Cádiz, valorado en más de $3 millones, con permisos vigentes para la construcción turística. La riqueza de mi clienta fue ocultada intencionalmente por Isabel y Carlos, con el fin de despojarla mediante engaños. Los periodistas estallaron en murmullos. El juez tuvo que golpear de nuevo el mazo. Carlos se puso de pie, rojo de ira. Es una farsa. Yo soy el verdadero heredero del legado de la familia Mendoza. El juez lo interrumpió con voz glacial. Señor Mendoza, aquí no se trata de herencias inventadas. Se trata de crímenes comprobados. Isabel rompió a llorar, su maquillaje corriendo por las mejillas. Yo solo seguía a mi hermano. No quería llegar tan lejos. Yo la miré con una mezcla de compasión y firmeza. El camino lo eligieron ustedes, Isabel. Yo les di oportunidades de rectificar, pero las despreciaron una por una. El juez se inclinó hacia adelante. Tras escuchar las pruebas y los testimonios, este tribunal encuentra indicios suficientes para abrir juicio formal contra los acusados Isabel y Carlos Mendoza por fraude y conspiración. Quedan bajo arresto domiciliario hasta el inicio del proceso. La sala estalló en voces, flashes, caos. Isabel gritaba que era inocente. Carlos maldecía, insultaba a todos, incluso a su propia hermana. Los policías tuvieron que escoltarlos fuera del recinto. Yo me quedé quieta, con el corazón sereno. Sabía que aún quedaba camino por recorrer, pero la verdad ya había salido a la luz. La justicia comenzaba a imponerse. Javier me abrazó fuerte, susurrando. Mamá, nunca había visto algo tan grande. Eres más fuerte de lo que imaginé. Le acaricié el cabello como cuando era niño. No soy más fuerte, hijo. Solo aprendí a esperar. Los periodistas nos rodearon al salir del juzgado, lanzando preguntas sin cesar. ¿Cómo logró ocultar su fortuna? ¿Qué mensaje le daría a las personas que sufren traiciones familiares? ¿Piensa reconstruir la relación con su hijo? Yo respondí con calma, mirando a las cámaras. Que nadie permita que la codicia destruya lo más valioso, la familia. El dinero se gana y se pierde, pero la dignidad no tiene precio. El destello de los flashes me cegaba, pero en mi interior había una claridad inmensa. Por fin, después de tanto dolor, la verdad me había devuelto la voz. Las semanas siguientes parecieron un respiro después de una tormenta. La noticia del caso Mendoza Herrera corrió por toda Sevilla. En cada café, en cada esquina, se comentaba la caída de Isabel y Carlos, los empresarios que quisieron apoderarse de lo que no les pertenecía. Para muchos, fue un escándalo, para mí, fue la confirmación de que la justicia, aunque tarde, siempre llega. El juicio formal se programó para 3 meses más tarde. Mientras tanto,
yo me dediqué a reconstruir lo que ellos habían intentado destruir. Llamé a los antiguos trabajadores de la empresa familiar, los que habían sido despedidos o maltratados por Carlos, y les ofrecí volver. Ellos, con lágrimas en los ojos, aceptaron sin pensarlo. La oficina recuperó un aire de dignidad que hacía años se había perdido. Una mañana, Javier entró en mi despacho con una sonrisa que no veía desde su infancia. Mamá, cerramos el primer contrato de construcción en Cádiz. $3 millones, firmados y garantizados. Me levanté despacio y lo abracé. Sentí en su pecho el latido firme de la esperanza. Te dije que los sueños de tu padre no morirían, hijo. Ahora son tuyos. Él se apartó un instante, con los ojos húmedos. Y tuyos, mamá. Esto es tanto tuyo como mío. Sus palabras me acariciaron el alma. Por fin entendía que no todo estaba perdido entre nosotros. Mientras tanto, Isabel y Carlos vivían bajo arresto domiciliario, esperando el juicio. Los periódicos los retrataban como ejemplos de avaricia desmedida. Un día recibí una carta de Isabel. Dudé en abrirla, pero finalmente lo hice. Carmen, sé que no merezco tu perdón. Todo lo que tengo ahora es vacío. Perdí la confianza de todos, incluso de mí misma. Si algún día decides hablarme, estaré agradecida. Si no, lo aceptaré. Guardé la carta en un cajón, sin responder. No por rencor, sino porque entendí que el perdón no siempre se pronuncia con palabras. A veces basta con no odiar más. El día del juicio llegó. La sala estaba abarrotada otra vez, pero esta vez mi corazón no temblaba. Isabel, vestida con sencillez, evitaba mirarme. Carlos, en cambio, mantenía la arrogancia hasta el final. El juez leyó la sentencia con voz solemne. Se condena a Carlos Mendoza a 6 años de prisión por fraude, falsificación de documentos y estafa agravada. Isabel Mendoza recibe 3 años de arresto domiciliario y la inhabilitación para ejercer cargos directivos durante 10 años. La sala guardó silencio. Carlos gritó, culpando a todos menos a sí mismo. Isabel bajó la cabeza y lloró en silencio. Yo, en cambio, sentí una paz inmensa. No alegría, ni venganza. Solo paz. Al salir, los periodistas me rodearon una vez más. ¿Está satisfecha con la sentencia, señora Herrera? Los miré con serenidad. La justicia no devuelve el tiempo perdido, pero sí devuelve la dignidad. Hoy no celebro la desgracia de nadie, celebro que la verdad salió a la luz. Aquella noche, en mi casa, me senté frente al balcón. El aire de Sevilla traía olor a azahar. Javier se sentó conmigo, dejando 2 tazas de café caliente sobre la mesa. Mamá, ¿crees que deberíamos olvidarlos para siempre?, preguntó en voz baja. Pensé unos segundos antes de responder. No, hijo. El olvido es otra forma de odio. Debemos recordar, pero sin rencor. Recordar para no repetir. Él asintió, comprendiendo. Pasaron los meses. El terreno de Cádiz floreció en un proyecto turístico que generó cientos de empleos. La empresa volvió a ser símbolo de respeto en la ciudad. Y yo, lejos de sentirme cansada, me descubrí más viva que nunca. Una tarde, reuní a toda la familia, hijos, nietos, sobrinos, en la vieja casa restaurada. Quise que escucharan mi voz directamente, sin intermediarios. Queridos míos, dije con calma, esta familia casi fue destruida por la ambición. Hoy tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. No quiero que nadie aquí viva con la idea de que el dinero es lo más importante. El dinero puede cegar, puede separar, puede arruinar. Lo único que permanece es el amor que damos y recibimos. Los niños me miraban con atención, como si fueran a guardar esas palabras para siempre. Javier me tomó de la mano, orgulloso. Mamá, lo que hiciste es más grande que cualquier fortuna. Nos diste un ejemplo que nunca olvidaremos. Sonreí.
En aquel instante supe que todo el dolor había valido la pena. Porque no solo recuperé mi patrimonio, recuperé a mi hijo, mi voz y mi dignidad. La vida, pensé, es como un río. Puede torcerse, ensuciarse, estancarse, pero siempre encuentra la manera de fluir de nuevo hacia el mar. Y yo, Carmen Herrera, después de perderlo todo, aprendí la lección más grande, que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en la paz de saber que vivimos con verdad, justicia y amor.